Roland Barthes es autor de más de 20 estudios de semiótica estructuralista y análisis de la obra literaria, pero también de libros sobre fotografía, música, arte y cine. La obra de este pensador francés renovó la crítica literaria y el concepto de la semiología, y también cambió la manera de estudiar la publicidad y la comunicación. Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED, dirige un curso de formación permanente dedicado a este autor. Francisco José Martínez, hola, buenos días, bienvenido. Hola, buenas. El curso que diriges, Roland Barthes, espectador crítico de la vida cotidiana, está destinado a formación del profesorado. ¿En qué consiste exactamente este curso? Una de las ventajas de las efemérides, es decir, de los centenarios, de las conmemoraciones, es que meten autores o ponen en el presente autores que en principio habían estado un poco olvidados, ¿no? O menos considerados. Y eso es lo que ha pasado con Roland Barthes, ¿no? Roland Barthes es uno de los grandes autores estructuralistas, pero que no ha tenido, al menos en nuestro país, la atención que han tenido otros autores como Foucault, como Deleuze, como Lacan, al que le dedicábamos el otro día también un curso y un programa. Roland Barthes es un hombre que, claro, él tampoco era un filósofo. Ahora ya iremos viendo, porque claro, el objetivo del curso es explicar algunas de las innumerables facetas que tiene la obra de Roland Barthes, ¿no? No es un filósofo, no es un semiólogo puro, no es un teórico literario, no es un especialista en publicidad, aunque no es un historiador, aunque su obra pues presenta todas estas características, ¿no? Entonces, el objetivo fundamentalmente es centrarnos un poco con la idea de la vida cotidiana, ¿no? Y en la vida cotidiana como el elemento, digamos, que puede servir de eje, de charnela, para sobre él pues articular todos, o bueno, al menos varios de los ejes en que él articula su obra. Pues si te parece, podemos hacer un recorrido sobre los contenidos de este curso, ¿no? ¿Cuál sería el primer punto que se aborda? Bueno, el primer punto que se aborda es el aspecto semiológico, ¿no? Es decir, a partir de, como veíamos la otra vez, a partir de la lingüística de Saussure y de los formalistas rusos y checos como Trubetskoy, Jacobson, todos estos autores, Saussure, su obra, se centran en París en los años 50. Entonces hay una especie de recuperación, la importancia de los signos, la recuperación del lenguaje. Y Roland Barthes desarrolla la semiología como una ciencia, ampliada de los signos. Aunque fundamentalmente el signo que se trata es el signo lingüístico, pero Roland Barthes, precisamente, su gran aportación va a ser que va a analizar distintos tipos de signos. Signos, imágenes en las fotos, en la publicidad, signos lingüísticos, signos ligados a la ropa, signos en la comida. Es decir, que él va a aplicar los conceptos sacados de Saussure y de la lingüística, los va a ampliar y generalizar a otros tipos de signos, ¿no? Esa es su gran aportación. Una idea de semiología como una teoría de los signos en un sentido amplio. Otro de los puntos que se desarrollan importantes en este curso es análisis semiológico e ideológico de la cultura de masas como cultura de la imagen. Sí, justamente Roland Barthes, él le interesa mucho la vida cotidiana y especialmente la cultura de masas que se estaba empezando a desarrollar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40-50, ¿no? Ya los frankfurtianos, como Adorno y Horkheimer, en la dialéctica de la Ilustración, habían empezado a analizar en Estados Unidos, pero luego también cuando vuelven a Europa, la importancia de la cultura de masas, o lo que podemos llamar también un desarrollo masivo de la cultura, ligado a la industria
cultural ligada a la radio, en primer lugar, luego a la televisión, luego al cine, a la publicidad. Es decir, la cultura ya no es solo alta cultura, ya no solamente son cuadros, esculturas, música culta, sino que hay una gran cantidad de una cultura que se hace para consumo y para consumo masivo. La música, bueno, claro, eso lo vemos actualmente, ¿no? Que la gran industria, por ejemplo, en Estados Unidos, después del armamentístico, es la industria cultural. O sea, producción de libros, pero producción de música, producción de audiovisuales, producción de cine, producción de televisión, ¿no? Entonces, Barthes, de forma paralela, pero no exactamente de la misma forma que los frankfurtianos, se dedica a esto, ¿no? Una cultura de masas, pero en lo que sí están de acuerdo, tanto él como Adorno y Horkheimer, es que esa cultura masiva es fundamentalmente una cultura de la imagen. O sea, ya a partir de los años 50 se empiezan a dar cuenta que aparte del lenguaje, o sea, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, hay un lenguaje audiovisual y la cultura de masas se construye como una cultura de la imagen. Y justamente él es lo primero que analiza, ¿no? Él escribía en la prensa, en las revistas cotidianas, y ahí analizaba en sus semiológicas, ¿no? En sus semiologies, pues hay una recopilación de artículos en los cuales pues va analizando diversos elementos en la vida cotidiana, ¿no? Desde la publicidad, los alimentos, el striptease, el turismo de masas, es decir, todos estos grandes aspectos, ¿no? Y de una forma muy concreta. Y entonces él lo que pretende es aplicar la teoría a estas cosas concretas y al mismo tiempo meter esas cosas concretas de la vida cotidiana en la teoría, ¿no? Por eso sus libros y sus artículos son artículos muy complejos. No son de un filósofo, no son de un historiador, no son de un teórico del arte o de la literatura, sino que integra todo para comprender la vida cotidiana en sus diferentes aspectos. Francisco José Martínez, y otra de las facetas importantes de la obra de este autor es el lenguaje del consumo. ¿Cuáles son sus aportaciones? Claro, en este momento, a partir de los años 50, de la Segunda Guerra Mundial, se produce un gran desarrollo del gran consumo, ¿no? Marcuse también lo analiza, ¿no? El hombre unidimensional, se empieza a desarrollar una crítica del consumismo, pero también un análisis del consumismo. Roland Barthes, más que criticar ideológicamente el consumismo, intenta ver qué tipo de hombre, qué tipo de psicología, qué tipo de vida cotidiana hacemos en un momento en que se ha pasado de un consumo muy limitado a lo que llamaba Veblen, ¿no? Y otros, el consumo, el conspicuous, ¿no? El consumo alto, el consumo elitista, un consumo ligado a las capas con gran poder adquisitivo, ¿no? Ahora, a partir de los años 40, gracias a la industrialización y la industria de masas, se produce una gran cantidad de productos, desde ropa hasta coches, televisión, electrodomésticos, para consumo prácticamente para todo el mundo. Y eso supone un cambio en el lenguaje, un cambio en la psicología, y eso él es lo que analiza, cómo el ama de casa, en esas cocinas completamente modernas, tecnologizadas, con lavadora, lavavajillas, nevera, diferentes tipos de cocinas eléctricas, de gas, pues cómo organiza su vida, ¿no? Y cómo también el hombre con los coches, las cámaras de televisión, las cámaras de cine, y eso en aquel momento no había los móviles, los teléfonos móviles, pero ya empezábamos a tener muchos cachivaches, empezábamos a tener unos grandes elementos tecnológicos que son consumo y cambian la vida. Eso es una de las cosas que él analizó muy tempranamente, desde los años 50 hasta que murió. En esos 30 años de su vida, pues analizó esto, ¿no? Sí, Barthes, como dice el título, como espectador crítico de la vida cotidiana, también se dedicó a analizar el sistema de la moda. ¿Hay qué aportaciones? Claro, él consideró, ahora está muy visto, ¿no? Y lo vemos como sobre todo los jóvenes, no solo los jóvenes, pero conciben su cuerpo
y la ropa que llevan como un mensaje, ¿no? O sea, somos emisores de mensajes. Nosotros con el pelo, con la piel, bueno, ahora además incluso pues con todos los piercing, con todos los tatuajes, convertimos el cuerpo en una especie de obra de arte. Y ese cuerpo no solamente es el cuerpo en sí mismo, ¿no? El cuerpo desnudo, ¿no? O el cuerpo, lo que se ve, ¿no? Las partes desnudas del cuerpo, sino también cómo se viste. Entonces, claro, él fue uno de los primeros que empezó a considerar que, exactamente igual que una frase une un sujeto, un verbo, un predicado, unos complementos, pues el cuerpo humano vestido pues es una combinación también. Hay una combinación, por ejemplo, pues de la parte de arriba del cuerpo, las chaquetas, las blusas, las camisas, la parte de abajo, las faldas, los pantalones y lo último, los zapatos. Entonces ahí al menos hay, exactamente igual que en una frase hay sujeto, verbo y complemento, pues ahí también hay una especie, hay un mensaje que manda, digamos, la parte de arriba del cuerpo, otro mensaje que manda la parte de abajo y los zapatos. Entonces ahí pues se pueden hacer diferentes mensajes. Puedo buscar la concordancia, por ejemplo, buscar colores parecidos, puedo buscar el contraste, puedo buscar colores fríos en un sentido con colores cálidos, o puedo buscar gamas de cálidos, colores tonos beige, colores verdes, marrones, rojos, burdeos, o puedo coger tonos fríos, azules, grises, negros, blancos. Entonces, bueno, él fue el primero que analizó el cuerpo y la ropa como un sintagma y ver sus diferentes composiciones, ¿no? Las diferentes posibilidades, ya digo, por semejanza o por contraste. Entonces él desarrolla este tipo, fue uno de los pioneros, ¿no? En considerar la moda como un lenguaje y el cuerpo humano vestido como un emisor de signos para los demás, ¿no? Y esto entonces tendrá vinculación con otro de los puntos que analicéis en el curso, que es el erotismo y el discurso amoroso. Claro, tiene que ver obviamente porque esos mensajes que enviamos tienen un elemento erótico fundamental. Los mensajes que enviamos a través de nuestra ropa, ¿no? A través también de nuestros gestos, el lenguaje corporal, el lenguaje visual, pues se está transmitiendo completamente mensajes eróticos, ¿no? Teniendo en cuenta que además esos mensajes se transmiten normalmente no a través del lenguaje, es decir, son mensajes visuales, ¿no? Bien en la calle o bien en las discotecas o en los bares, que normalmente suele haber ruido y entonces dificultad para transmisión, digamos, del lenguaje normal. Es un lenguaje corporal, es un lenguaje corporal y visual. Y claro, eso supone también qué tipo de erotismo es el que se desarrolla a través de estos mensajes y qué tipo de discurso amoroso se hace, pues, y claro, él no llegó a ver todo este desarrollo tremendo de las redes sociales, ¿no? Él no llegó a conocer, pues, la importancia del Internet, ¿no? Todo el desarrollo del amor virtual, del sexo virtual, de las redes, los WhatsApp, los mensajes, Instagram, Facebook. Es decir, él no llegó a conocer esto, pero sí vio en sus orígenes los impactos y los cambios en el erotismo y en el discurso amoroso que, claro, él analiza, él dice fragmentos de un discurso amoroso, cómo esto influye ya en el comienzo en el erotismo ya en los años 60, 70 y 80, ¿no? Entonces yo creo que en eso también fue un pionero en muchas cosas, en la moda, en el consumo, en la publicidad, como veremos luego, pues también lo fue en ver cómo ese hombre y esa mujer nueva, esos adolescentes, pues habían cambiado sus ritmos y su modelo de amar y su modelo erótico. En este análisis de la vida cotidiana también estudia la alimentación como sistema semiológico. Claro, eso también en eso fue pionero y no llegó al punto en que sobre todo a finales de los 90
o finales de los 80, 90 y luego ya en el siglo XXI, se ha dado la importancia a la comida, ¿no? La importancia fundamental, la comida, la gastronomía, ¿no? Como decía, pues hemos cambiado, como decía en una canción muy interesante, Sabina, sobre la caída de los países del este, ¿no? Dice que hemos cambiado la política por la gastronomía, por la bisutería, entonces se ha abandonado esa idea de autorrealización a través de la política por la autorrealización a través de la moda y a través de la gastronomía. Es decir, ahí, ¿no?, ha llegado ya al nivel máximo, ¿no?, la importancia fundamental dedicada a la alimentación, el análisis prácticamente obsesivo que ahora tenemos todos con la alimentación, con lo que es bueno, lo que es malo, lo que me sienta bien, lo que me sienta mal, rechazar la alimentación animal, rechazar toda la cuestión grasas, o sea, hay una especie de... Pero él lo analiza, pero lo analiza no solo por los contenidos, sino también como sistema semiológico, otra vez como signos. Es que todo esto se hace a través de signos, es decir, exactamente igual que emitimos signos con nuestro cuerpo, pues emitimos signos con nuestra forma de comer, y él lo analiza, ¿no? Y lo analiza también como, y ya con esto llegaríamos al último punto, también cómo todo esto repercute en la publicidad. Porque también fue un pionero en el análisis del discurso publicitario. Claro, en aquel momento, claro, él surge también, digamos, de la mano, claro, ahí, como siempre, claro, digamos, las novedades en la teoría van asociadas a novedades en la práctica, claro. ¿Por qué se analiza el discurso publicitario? Porque la publicidad, es verdad, hombre, la publicidad es muy antigua. Ya, claro, hasta los romanos pues también tenían su publicidad. Se ponían monumentos, ¿no? Es decir, que el poder siempre ha utilizado la publicidad, ha utilizado los monumentos, ha utilizado la ciudad, ha utilizado las fiestas como mecanismos publicitarios. Pero hay que reconocer que es el capitalismo. Porque, claro, el capitalismo tiene que vender y además tiene que vender de forma masiva. Ya no vale eso que se decía antes de que el buen paño en el arca se vende. Ya, claro, ya no era el público ese restringido de la iglesia, los nobles, la casa real, que eran los que compraban, eran los que compraban arte, los que compraban literatura, ¿no?, los que compraban teatro, sino que, claro, el desarrollo del capitalismo, sobre todo con el desarrollo masivo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la producción en serie, el Fordismo de los años 20, ¿no? Producciones de coches, producciones de televisiones, producciones de ropa, producciones de electrodomésticos, masivo. Pues claro, eso hay que venderlo. Y hay que venderlo a un nuevo público. Ya no es el público que conoce. Ya no es la iglesia, ya no es la casa real, ya no son los aristócratas. Sino es una clase media, capitalista, baja capitalista y sobre todo obrera, que empieza a consumir. Entonces, claro, ahí el discurso publicitario ya tiene que atraer la atención, ¿no? El mercado es un mercado ya muy amplio, no es un mercado antes muy selecto, que ofrecía muy pocos productos, ¿no? Incluso, bueno, nosotros, claro, en principio, cuando éramos pequeños, en los años 50, 60, pues claro, el mercado era un mercado muy, muy pequeño, muy pobre. O sea, había muy poca televisión, muy pocos coches, había 3 tipos de coches, 2 canales de televisión, ropa, y en la comida pasaba igual, pues había macarrones, pero no había nada más, no había un tipo de pan, no había muchos, había una cerveza, 2 cervezas, había 2 helados, no había 1000, ¿no? Entonces, esos mercados, claro, necesitaban una publicidad, pero una publicidad pequeña, pero claro, a partir de los años 60, 70, 80, el público se hace enormemente grande, el consumo se hace muy grande y la publicidad se convierte en una industria fundamental. Y Barthes es también pionero en analizar la publicidad no solo como un objeto, es decir, como un
algo que tiene el efecto de generar producto, ¿no? De que la gente compre, ¿no? Sino también como un objeto de arte. Es decir, cómo el publicitario utiliza las herramientas más sofisticadas del arte para cautivarnos y subyugarnos, ¿no? Cualquiera que vea un anuncio televisivo de esos de 10, 20 segundos se da cuenta de la enorme sofisticación, lo enorme sofisticado que hay, ¿no? Cómo las imágenes, las músicas, el tipo de toma, las luces, cómo se articula eso, o un videoclip, ¿no? Ahí se ve como en unos 2 minutos o 15 segundos de un anuncio televisivo queda completamente introducida la idea del, primero, información de lo que hay, y segundo, digamos, impulso a comprar, ¿no? Yo creo que eso, Barthes hace análisis muy bonitos de pasta italiana en Inglaterra, en Francia, y hace un análisis muy bonito de esto, ¿no? Cómo se conjugan todas las sensibilidades, el olor, el sabor, los colores, y con el objeto de producir deseo, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro de los puntos fundamentales. Entonces, bueno, es un poco, esta es la idea de un poco del curso, ¿no? Centrado en la vida cotidiana, los aspectos, digamos, de signos, los aspectos semiológicos de la vida cotidiana, ligada a la producción masiva, ligada a la publicidad, ligada al consumo, ligada también a un cierto, y eso lo analiza muy bien también Marcuse, ¿no? Un cierto narcisismo, un cierto desarrollo del cuerpo. También no lo hemos aludido, pero es un elemento absolutamente central, paralelo a al desarrollo del pensamiento de Barthes, que es también, a partir de los 60, en Estados Unidos y luego en Europa, la importancia del feminismo, ¿no? La idea de que lo privado es político, lo privado es público, y que el cuerpo femenino es algo no solamente, digamos, fundamentalmente no a manipular, sino también a ser usado como por la propia mujer, como un signo y como una especie de autoafirmación, ¿no? Entonces, todo esto, esta importancia de los elementos sígnicos, los elementos ligados a la cultura, una cultura narcisista, una cultura muy imaginaria, ¿no? Muy ligada a la sensibilidad, ligada a la compra, ligada al placer en última instancia, pues yo creo que son diversos aspectos que hemos querido dar en este curso, y basándonos en la obra de Barthes, que fue uno de los que primero los desarrolló, ¿no? Pues de esta forma despedimos a Francisco José Martínez, que nos ha acercado el curso y la figura del semiólogo francés Roland Barthes como espectador crítico de la vida cotidiana. Muchísimas gracias y buenos días. Y solamente recordar que, claro, exactamente igual que el otro curso de formación del profesorado, pues pretendemos que los alumnos, hagan un sobrevuelo sobre todas estas temáticas, elijan un aspecto, sobre él hagan un trabajo, aprovechando la bibliografía que está en el curso y luego la tutorización ya personalizada, en este caso mía, y con eso pues que al menos desarrollen uno de los aspectos de este autor tan prolífico y tan interesante como fue Roland Barthes. Muchas gracias. Muchas gracias.